estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, un expreso financiero con Nicolás Capela de la Mesa de Invertir en Bolsa y cómo está viendo la dinámica cambiaria. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. Quizás en estos días te habrás preguntado cuáles fueron los activos argentinos que más subieron y los que peor les fue en el 2025. Bueno, un informe de Delfos Investment tiene la respuesta. Medido al dólar contado con liqui, los bonos globales subieron 18%, los bonares 16%, los bonser 13% y las LECAPs 6%. En cambio, las acciones cerraron mayoritariamente en rojo. Si repasamos por sector, utilities quedó flat, materiales cayó 5%, el S&P Merval también 5% abajo, los bancos se dieron 10% y Oil and Gas retrocedió 15%. Como venimos marcando, fue un año de extrema volatilidad que comenzó a enderezarse recién después de las elecciones legislativas de octubre, pero el triunfo de la Libertad Avanza y de Milei no alcanzó para que todos los segmentos cerraran al alza. De acuerdo a Delfos, ese sube y baja inducido por el ciclo electoral fue el principal lastre para el mercado accionario local en un contexto donde las principales bolsas latinoamericanas promediaron un retorno del 65% en el año, mayormente apalancadas en el rally de los commodities. Y si bien los bonos en dólares mostraron una suba importante, la caída del riesgo país no fue del todo acorde. Eso recordando que el spread soberano empezó el año en 636 puntos y lo cerró en 561. Como marcó en el podcast de esta semana en La Fija con Juan Pablo Álvarez, Pedro Ciaba Serrate de PPI jugó a favor la baja de la tasa libre de riesgo en los Estados Unidos, lo que hizo que el precio de los bonos tuviera que subir para que siguieran manteniendo tasa, dado que los cupones reestructurados en 2022 son muy bajos. En otras palabras, como bajaron las tasas de los bonos norteamericanos, por más que el riesgo país no haya bajado en Argentina, el rendimiento del bono argentino sí bajó en el mercado secundario, por lo que sube su precio. Siempre en el mundo de la renta fija, un menor rendimiento o tasa de interés implica un mayor precio. Y para quienes estén mirando las acciones de bancos argentinos mientras nos adentramos en el 2026, ayer nos llegó un informe útil de la consultora Equilibra. Es que en diciembre, el último mes del 2025, el crédito al sector privado en pesos subió 1,8% real sin estacionalidad, impulsado exclusivamente por préstamos a empresas que treparon 5,6%. En cambio, el crédito a familias cayó 0,2% con una contracción del crédito al consumo que Equilibra atribuyó a una mayor cautela de los hogares o de los bancos en el otorgamiento. Esto después del aumento sostenido de la morosidad que en octubre alcanzó un pico de 7,8%. Los créditos en dólares cayeron por tercer mes consecutivo, afectados por la volatilidad cambiaria de octubre y las fuertes colocaciones de obligaciones negociables después de las elecciones. Y cierro este segmento con un comentario para quienes estén pendientes de los vencimientos de deuda hard dólar este viernes a la espera de lo que sería el tercer repo del gobierno de Milei. Como reportó Tomás Carrió en bloomberlinia.com ayer, las reservas saltaron casi 800 millones de dólares este martes, en buena parte por los ingresos que trajeron las privatizaciones de las represas del Comahue, concesiones que quedaron en manos de Central Puerto y MSU Green Energy, entre otras empresas. Se va cerrando entonces la brecha para ese pago de unos 3.700 millones de dólares a privados pasado mañana. ¿Tendremos novedades hoy del repo? 2. ¿Qué significa la detención de Nicolás Maduro para la economía argentina? Bueno, no demasiado, al menos en el corto plazo. Marcelo Elizondo, experto en comercio internacional, le dijo a Juan Pablo Álvarez que no ve impacto económico inmediatamente porque la relación comercial entre Argentina y Venezuela es hoy mínima. El analista remarcó que durante el kirchnerismo, en un contexto de relaciones políticas muy cercanas, Venezuela llegó a ser el quinto destino de las exportaciones argentinas. Sin embargo, con el paso del tiempo, la situación económica en el país caribeño se volvió muy frágil, reduciendo su capacidad para pagar importaciones. Por su parte, los analistas del Morgan Stanley escribieron que Argentina no debería verse afectada negativamente dado su alineamiento político con Estados Unidos y un ciclo de inversiones energéticas ya avanzado
compensado en vaca muerta. De ese modo, desestimaron cualquier riesgo de contagio financiero o macroeconómico. Esa conclusión estuvo en línea también con lo que señaló Moody's, que consideró que los acontecimientos en Venezuela probablemente no tengan un impacto significativo en las perspectivas económicas de la región para este año. Volviendo al sector energético, ayer te comentaba que era pronto para dilucidar un horizonte para vaca muerta, pero ayer tuvimos el primer movimiento brusco. Estamos hablando de una caída del 2% para el crudo Brent, que pareció provocar una baja del 5,5% para YPF en Wall Street. Según reportó Bloomberg News, Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta interina, venía cultivando desde hace años una buena relación con petroleras internacionales. Y bajo esa mirada cabe pensar en un futuro, por más que todavía luzca lejano, donde el crudo venezolano vuelva a pisar fuertemente en el mercado global del petróleo, con lo que eso implica para el precio. Ejecutivos la ven a Delcy como alguien capaz de operar en condiciones razonables después de haber gestionado a la industria venezolana en las peores circunstancias. Eso al menos según los testimonios que juntaron los colegas de Bloomberg News. Cierro comentándote que los bonos venezolanos siguieron subiendo ayer, pero nada que ver con lo del lunes, menos de 2% este martes. 3. Es momento de apostar por los mercados emergentes de América Latina o ir nuevamente por el S&P 500. Bueno, en primer lugar, comentarte que un informe de Goldman Sachs al que tuvimos acceso ayer anticipa que 2026 va a ser un año de retornos sólidos en mercados bursátiles globales, aunque más moderados que en 2025. En un escenario base de expansión económica sostenida y menores tasas de interés en Estados Unidos, el banco proyecta una continuación del ciclo alcista impulsado principalmente por el crecimiento de utilidades. Goldman estima que el S&P 500 alcanzará los 7.600 puntos con un retorno total de 15% en dólares, impulsado por un crecimiento de las ganancias del 12%. Para el Stock 600 de Europa proyecta un retorno de 9% y para el MSCI de mercados emergentes un rendimiento del 18% con un crecimiento en las ganancias del 17%. Esto reflejando el renovado interés por regiones con menor valuación relativa y mayor impulso cíclico. Los analistas del Goldman sostienen que el mercado estadounidense volvería a quedar rezagado en 2026 después de un 2025 donde Europa, China, Asia y varios emergentes duplicaron retornos de Estados Unidos medidos en dólares. Es en ese contexto que el banco recomienda a los inversores mantenerse invertidos, diversificar por regiones con enfoque creciente en mercados emergentes y combinar acciones de crecimiento y valor selectivamente. Comentarte además que Wells Fargo sostuvo que la intervención de Estados Unidos en Venezuela no va a alterar la tendencia regional hacia plataformas políticas conservadoras, es decir, market friendly. El banco identifica una reducción general del riesgo político en América Latina durante los últimos 12 a 18 meses, citando los casos de Ecuador, Bolivia, Argentina, Chile y Honduras. Pero aunque el Wells Fargo no anticipa cambios en sus proyecciones macro para la región, sí advierte que el mayor efecto de la intervención militar en Venezuela podría ser geopolítico. En otras palabras, se podría exacerbar la fragmentación de la economía global, profundizando divisiones en América Latina entre el bloque liderado por Estados Unidos y el encabezado por China. Antes de pasar al expreso financiero, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cayó 0,6% ayer, fue una jornada bien roja para las acciones argentinas en Wall Street, con solo 3 subas de hasta 5,1% para Globant y caídas de hasta 6,2% para BBVA. Los bonos en dólares operaron mixtos y muy cerca del 0%, el dólar blue quedó en 1.520 pesos, el MEP en 1.500 y el contado con liqui en 1.535 pesos. En cuanto al oficial, el mayorista quedó en 1.467,50 y el minorista en 1.490. En cuanto a las tasas en pesos, el Boncap a febrero quedó en 38% y la caución a un día en 27%. El riesgo país, por su parte, cerró en 562 puntos. Expreso financiero. Y ahora escuchemos a Nicolás Capela de la Mesa de Invertir en Bolsa y sus impresiones de la dinámica cambiaria de este martes. Una realidad un poco distinta, la que tuvimos ayer en el mercado, pues ya habíamos visto al Central comprando 21 millones antes de ayer, y lo que nos enteramos, bueno, en la realidad de ayer es que compró más de 80 con un mercado de MUL que operó 550 millones, por lo cual superó la regla del 5%, lo cual obviamente lleva a que hubo operaciones en bloque que son la excepción, por así decirlo, por la cual el Central podría superar ese límite del 5%, ¿no? Así que claramente ya estamos viendo en los pocos días que tiene de vigencia de enero, que es donde empezará el nuevo régimen
régimen monetario, que ya estamos yendo por la excepción, así que obviamente no es tan fácil sacar cuánto puede operar o no el central o cuánto va a ir a comprar en la parte de enero, pero bueno, sí es bien visto obviamente que ya en Noruega tengamos 100 millones comprados. Lo que también genera un poco de ruido es que por el otro lado vimos al Tesoro vendiendo, o al menos le inferimos por la modificación de los depósitos, ¿no? Entonces, por un lado está el central comprando y por el lado el Tesoro vendiendo, y a su vez el central vendiendo títulos Dollar Link para dar un poco de cobertura cambiaria, y uno no sabe si esto es para que no vaya a buscar la banda que está un 5% o no, o es para sacarle volatilidad al tipo de cambio. Y en el medio también el canje del Tesoro, que sacó este canje de las Dollar Link del 16 de enero por la del 30 de enero. Ahí creemos que lo que hay es simplemente buscar que no haya dos eventos de fixing en el mes, ¿no? O sea, simplemente que el fixing se concentre lo mayor posible a fin de mes, que coincidan un poco con más el fin de mes y también con el cierre de ROFEX, y no que no tengas dos eventos, uno a mitad de mes y otro a fin de mes, porque en general cuando los volúmenes son grandes y el fixing es grande, genera cierta presión en el tipo de cambio, así que también creo que va en pos de eso, ¿no? De sacarle un poco de volatilidad y de presión al tipo de cambio que está más cerca de la banda de lo que quizás al gobierno le gustaría, o al menos hasta que llegue la parte más de oferta más fuerte de divisas del campo, ¿no? Que bueno, la vamos a ir viendo a medida que vamos a llegar más camiones a la parte de liquidación, ¿no? Pero bueno, por lo pronto, o sea, creo que la estrategia está orientada así, genera cierta rispidez porque, o sea, lo que el central está vendiendo de títulos Dollar Link son pesos que está absorbiendo y quizás le saca un poco de liquidez al mercado de liquidez de pesos, y es un poco lo que vemos, el movimiento de las tasas de corto, ¿no? La caución que pasa de 30 a 70 y vuelve y se va recomponiendo, ¿no? Entonces habría que ver qué va haciendo el central con esos pesos que va absorbiendo y cómo se termine de acomodar el mercado de liquidez, y ver bien qué hace el Tesoro con estas ventas y hacia dónde vamos, ¿no? En el medio obviamente es el pago del 9 de enero, ya estamos a pocos días y no hay mayores novedades de repo, que uno asume que va a estar, y entre lo que se consiguió con el AN29 más lo que pueda llegar a entrar de la venta de las reservas hidroeléctricas y el repo, el pago estaría, y no creo que no hay duda de que el pago se va a hacer, pero bueno, el mercado le gustaría ya tener un poco la certeza de que el Tesoro no venda más, tenga los dólares para pagar y ya se patee todo el problema para el próximo vencimiento, ya para julio, ¿no? Entonces ya ahí un poco la parte del Tesoro se despeja, y si el central sigue comprando, creo que le va a dar un poquito más de tranquilidad, y sobre todo que afloja un poco la parte de brecha cambiaria, ¿no? De esta cobertura cambiaria que estamos vendiendo todo el tiempo. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Luis Caputo, que por ahora no da noticias sobre un nuevo crédito repo para la Argentina. Hoy estamos firmando el contrato para habilitar la posesión, administración y mantenimiento de 741 kilómetros de rutas de los tramos Oriental y Conexión que integran la etapa 1 de la Red Federal de Concesiones. Estos kilómetros son parte del corredor del Mercosur que facilita el comercio con Brasil y Uruguay y conecta pasos fronterizos estratégicos. De esta manera se concreta el primer paso hacia una red vial moderna de más de 9.000 kilómetros concesionados que reducirá costos para el sector productivo y permitirá reemplazar un modelo deficitario por uno transparente, competitivo y sin subsidios del Tesoro. Más de 6 empresas ganaron estas concesiones, entre ellas Autovía Construcciones y Servicios S.A., Obrin y Rovial S.A. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.